Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y hoy a un vídeo de charla. Hoy quiero hablar contigo del dolor. Si buscamos en el calendario veremos que existen días D para cualquier cosa que se nos ocurra. Y justamente hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional o el Día Mundial dedicado al dolor. De hecho, desde el 11 de octubre de 2004 se reunieron la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la Federación Europea del Dolor y la Organización Mundial de la Salud como co-sponsor y establecieron esta fecha, la del 17 de octubre, como el Día Mundial contra el Dolor. Como todos estos días especiales, pues tienen el objetivo de visibilizar, de concienciar sobre la calidad de vida, el bienestar de todas aquellas personas que padecen dolor. Hoy particularmente quiero hacer una reflexión, te quiero compartir mi experiencia sobre el dolor crónico, esa patología que sufrimos muchísimas personas y que en muchas ocasiones no está asociada a ninguna patología específica, lo que nos causa muchísima mayor frustración, más estrés e incluso también hace que la mirada de los otros hacia lo que nos está sucediendo, lo que transmitimos, pues sea un poquito más... No sé cómo describirla, como más desconfiada o a veces incluso de incomprensión total. Así que mi objetivo con el vídeo de hoy es sumar mi granito de arena a este día mundial dedicado al dolor, que sea por un lado esa ventana para todas aquellas personas que no sufren esta patología y que puedan tener otra visión de lo que es vivir con dolor crónico, y por otro lado para todas aquellas personas que sí que lo sienten, por un lado que se sientan abrazados, que se sientan acompañados, que se sientan entendidos y quizás también que cuenten con otro punto de vista, otra forma de vivir, relacionarse con esta situación que a veces puede llegar a ser muy desesperante. Realmente todos experimentamos en algún momento de nuestra vida una experiencia de dolor más o menos intensa y normalmente pues en el plano físico o en el plano emocional. Vivimos alguna enfermedad, algún golpe, una caída, como cuando somos niños, o pasamos por procesos como una ruptura, una discusión o un proceso de duelo. Quizás estos serían los dolores que asociamos de una forma más rápida, pero igualmente no deja de ser una experiencia totalmente personal. Cada uno de nosotros cuando piensa en dolor va a conectar con alguna experiencia vivida en algún plano o con una cierta intensidad y con una cierta emoción asociada, e incluso si tuviéramos que definirlo probablemente cada uno de nosotros usaría palabras o expresiones totalmente personales. Y esta es la primera reflexión que te quiero compartir, y es que el dolor es una experiencia totalmente personal y por ello también a veces subjetiva. Esto lo digo también con la boca chiquita porque personas que estamos diagnosticadas o que nos han puesto, ¿no?, esa etiqueta de padeces un dolor crónico, pues sobre todo si hemos tenido que pasar por procesos, en mi caso fueron muchas inspecciones médicas, es complicado a veces que la otra persona pueda entender que realmente tú estás padeciendo ese dolor o esa situación tan molesta, tan limitante en ocasiones, sobre todo si no va acompañado de una prueba física. Y me quiero centrar en esos momentos o esas personas que sufren dolor crónico, pero que por otro lado tienen pruebas físicas, una resonancia, un TAC, una radiografía, analíticas, que realmente dicen que todo está bien. En esos momentos en los que tú tienes esas pruebas médicas donde la exploración aparentemente es normal, pero existe un cuadro de dolor, de malestar y limitación que realmente la persona está padeciendo y está comunicando, se generan esas situaciones no solo de frustración, sino a veces de poco entendimiento, de empatía o incluso de incomprensión. Y ojo que puedo llegar a entender esto, pero claro, como padeciente a veces me gustaría, ¿no?, poder tener el poder sin que la otra persona sufra más de la cuenta, pero decir, ojalá durante un minuto, 30 segundos pudieras sentir lo que yo estoy sintiendo para tener una mayor cercanía a lo que te estoy compartiendo. Y quizás si yo tuviera que resumir en una palabra cómo vive un paciente, un padeciente de dolor crónico,
por lo menos desde mi experiencia personal, es la frustración. Y quiero compartirte la frustración en determinados aspectos. El primero es la frustración con los especialistas. Porque sí, los especialistas médicos son al final los que tienen que emitir un diagnóstico, nos tienen que dar un acompañamiento, pero al final hay que tener en cuenta que ellos también van evolucionando y van aprendiendo y van incorporando nuevas ideas, nuevas visiones, nuevos estudios a medida que la medicina va evolucionando, a medida que la propia humanidad va evolucionando. Y claro, cuando los pacientes de este lado estamos simplemente pasando de una consulta a otra, de una consulta a otra, de una consulta a otra, donde no existe una respuesta que de alguna manera nos pueda dar ese sostén o nos pueda dar esa claridad de cómo vivir. Primero porque no tenemos la respuesta del origen y luego después tampoco tenemos la respuesta de cómo paliarlo o cómo en un momento dado hacer que sea más sencillo. Pues claro, llega a ser muy frustrante, y esto lo hago desde mi lado sin criticar y sin desmerecer a ninguna otra persona, sino simplemente compartirte pues cómo es esto de vivir con patologías que a veces pueden llegar a ser bastante difíciles de entender porque tienen, digamos, ese carácter subjetivo. Sin embargo, fíjate que hace unos años me encontré con un neurocirujano que me decía que si bien el umbral del dolor, ¿no?, esa relación con el dolor es totalmente subjetivo, existen pruebas que realmente pueden mostrar en qué momento se activa un dolor y cuál es ese nivel de tolerancia o ese nivel de umbral, ese umbral donde ya es como desesperante para el paciente. Entonces, bueno, también existe esa parte como de objetividad, pero que no es pruebas de uso común o que podamos acceder a ella en cualquier momento para demostrar, oye, sí, que mira que esto que te estoy diciendo no es mentira, sino que está respaldado por esa prueba. Otra frustración es la frustración con los otros, como te decía. Ya aquí podemos hablar desde el entorno más cercano hasta pues terceros, como puede ser una inspección médica o un jefe. Claro, hay ciertos dolores que son más fáciles de entender, sobre todo, como te decía, si existe una patología de base. Pero cuando de entrada tú miras a la persona, me miras a mí y dices, pues esta chica es una chica joven, es una chica que hace deporte, es una chica bastante activa, risueña y demás. ¿Cómo es que de repente no puede hacer nada? ¿Cómo es que de repente tiene un dolor tan alto? ¿Cómo puede ser que ningún medicamento le haga efecto? Eso son cosas que a nivel racional no casan, nos chocan, y a lo mejor pues una vez vale, 2 veces vale, pero cuando ya es algo, digamos, instaurado en el tiempo y que además te limita, ¿no? Yo acabo de venir del súper, por ejemplo, he subido 2 bolsas y hay una bolsa más pesada que está en el coche, que la podría subir, sí, pero sé que subirla ahora mismo para mí es un posible detonante de una crisis de dolor. Entonces pues yo he aprendido a ver qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer y irme autorregulando, pero entiendo que de cara afuera sea como, pero chica, si solo es coger una bolsa, o el otro día, por ejemplo, que estaba en la casa de campo, en la casa de mis abuelos, pues fui a tender la ropa, que iba con el cesto, volví, hice 2 cosas más y ya esas 2 cosas para mí fueron más que suficientes. Ya tenía que descansar para después volver a retomar la actividad, ¿no? Y esa relación con la mirada del otro, de ese no entendimiento, de esa incomprensión, y también el decir, es que no sé cómo relacionarme con eso, que ojo que lo entiendo, pero de este lado pues a veces también es frustrante, ¿no? Porque en verdad no sé qué más palabras pudiera usar. De hecho, creo que da igual las palabras que usara. La única forma de entender lo que es este tipo de dolor es padeciéndolo, y yo deseo de todo corazón que jamás te encuentres en esa situación. Y luego la tercera frustración que te quiero compartir es la de la frustración propia, individual. Por un lado, como te decía, esa frustración por no saber.
no saber cuál es el origen y no saber en un momento dado cómo paliar ese dolor. Sí, cuentas con medicamentos o cuentas con ciertas instrucciones, pero puede ser que no funcionen o que funcionen un cierto tiempo. No hay garantía realmente de algo milagroso. De hecho, justamente de ahí que tengan esa etiqueta de dolor crónico. Entonces, claro, es bastante frustrante. A mí, por ejemplo, por mi carácter, hay una frustración también, que además te lo he compartido en este video de aquí, donde te hablaba de las cosas que no me gustan. Y es que normalmente asociamos asocia y recibimos, sobre todo el entorno de los especialistas, dolor crónico como algo irreversible, ¿no? Como ya está sentenciado de por vida. Y a mí personalmente eso me cuesta mucho asumirlo, porque entiendo que el estar sano es lo normal, es lo natural. Y si ha habido algo que en algún momento de mi vida ha detonado esta patología, pues lo ideal sería hacer el camino a la inversa y ver en qué momento se activó. Si por ejemplo el detonante fue algo físico, como me han dicho a mí en un momento dado que ha sido un accidente, ok, yo no puedo, digamos, cambiar mis tejidos, entre comillas, ¿no? Propiamente dicho, pero también entiendo que hay cosas que sí que puedo hacer para ayudarle a esa regeneración, para ayudar a mis células, ayudar a mi red neuronal a entender que no existe bloqueo, que no existe peligro, que no existe amenaza constante. Esto al final es una decisión personal. A mí me gusta muchísimo investigar, me gusta muchísimo aprender. Hace poco te compartí un libro sobre la migraña que me parece maravilloso. Estoy leyendo actualmente el último libro que ha sacado este neurólogo, que es El dolor crónico no es para siempre. Te lo recomiendo porque te aporta también esa visión de entender cómo se produce el dolor en el cuerpo, qué mecanismos aparecen y sobre todo el papel que tienen nuestras creencias, nuestra educación, nuestra forma de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos justamente en ese proceso de dolor, tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Entonces, bueno, pues esa parte de la frustración individual de decir, Dios mío, ¿qué puedo hacer? E incluso ponerte a hacer, encontrar ideas, ponerlas en práctica y ver que esto es una montaña rusa, ¿no? Hace poco también te compartía que llevaba muchísimo tiempo sin una crisis, no había vivido en ningún episodio limitante y de repente, la verdad que no había ninguna causa aparente, por lo menos a nivel consciente, pues tuve una crisis. Y claro, cuando tú miras hacia adentro y dices, a ver, ¿qué he hecho? ¿Dónde he estado? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué emociones ha habido de base? ¿Cómo las he gestionado? ¿Qué pensamientos? Etcétera. Y no ves a priori nada que justifique ese mecanismo de defensa. A veces frustra y a veces como que te invalidas a ti mismo, ¿no? Dices, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Y bueno, como no quiero alargar mucho más el vídeo, quiero aprovechar el final para decirte que si tú también eres padeciente de dolor crónico, el dejar un poco el látigo al lado, no lo estás haciendo mal, lo estás haciendo lo mejor que sabes y lo mejor que puedes hacer en estos momentos. Al final, la forma en la que también nosotros individualmente nos relacionamos con el dolor es una decisión totalmente personal. Si a mí, con mi experiencia como padeciente de dolor crónico, me dices, ¿qué me aconsejarías, ¿no? ¿Qué te ayuda a ti? Lo primero para mí es quitarle el peso a las etiquetas. Esa parte, como te decía, de asociar dolor crónico como algo irreversible es lo primero que para mí hay que romper, o por lo menos lo primero que yo he roto. Me gusta más hablar de dolor complejo, de dolor incomprendido, algo así. Me ayuda a hacerme también responsable de ese proceso de dolor y poner el foco en lo que en estos momentos sí puedo hacer, por pequeño que pueda ser. Y esto es el segundo consejo, que es el no valorar, no subestimar cualquier acción que hagas, por pequeña que te pueda parecer
o por movido que sea tu proceso. Esta montaña rusa forma parte de la vida, tanto si tienes dolor como si no tienes dolor. La vida al final se sube y baja, y son todas estas sacudidas que van apareciendo en el camino lo que nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que queremos, qué necesitamos, con qué nos conectamos para seguir avanzando. Entonces, primero, no subestimar cualquier acción que hagas, sino simplemente tomarlo como ideas y experiencias que vas incorporando y que vas validando. Quizás ahora te sirve, en otro momento no te sirve, lo transformas, quizás ahora no te sirve, pero más adelante sí puedes recurrir a ello, ¿no? Y esto me conecta con la idea de mente abierta. Considero que es importante, obviamente, escuchar a los especialistas, pero al final tu cuerpo es tu cuerpo, tu dolor es tu dolor, tu vida es tu vida y tus decisiones son tus decisiones. Ahí me gusta tener la información del especialista como una información más, pero me gusta investigar, me gusta contrastar y sobre todo me gusta experimentar, que pase mi filtro personal. Recientemente, esto ya daría para otro vídeo, si te interesa me lo dejas en comentario, fui a una revisión y me comentaron que quizás en estos momentos debería de dejar de practicar cualquier tipo de deporte. Se me agita el pecho y de hecho todavía me dan como ganas de llorar, porque para mí es una sentencia muy grande. Entonces al final no se trata de, tal y como yo lo vivo, de ponerme en los extremos, ¿no? Ni decir, vale, pues ahora sigo esta pauta al 100% o me voy al extremo contrario de paso olímpicamente lo que diga el profesional. Ahí me gusta siempre saber el por qué, cuál es la razón, para ver entonces cómo puedo adaptar mi día a día, ¿no? Al final, te hago un spoiler, sí estoy pudiendo hacer actividad física con ciertas restricciones, pero por lo menos no me llevo esa sentencia absoluta, que en muchas ocasiones cuando vamos a consulta y nos dan estas sentencias tan fuertes, tan directas, sin mayor contexto, a veces nos llegamos a bloquear, que quizás tampoco tenemos la capacidad en ese momento para cuestionar o para decir, oye, a ver, no existen otras alternativas, o dime qué hay detrás, ¿no? Esto me pasó a mí hace unos años, que también me dijeron que no podía volver a practicar deporte, y bueno, al final, que creo que me estoy enrollando, lo que me refiero es que es importante recuperar nuestra responsabilidad y nuestro poder en nuestro propio proceso. Los demás son acompañantes que nos ayudan, que nos dan su experiencia, que nos dan bastante información, sobre todo si son especialistas del tema, pero desde mi punto de vista no tienen la única verdad. Entonces, respeta tu proceso, respeta tus ritmos. Si quieres probar cosas nuevas, tira para adelante, siempre desde esa coherencia y esa conciencia de por qué y para qué lo estás haciendo. Busca esa información, obsérvate mucho, porque al final es la propia escucha y la propia observación la que te va a ir dando esas señales de, ok, esto está bien, por aquí vas bien, o estas señales de, oye, estás ahí, al filo, estás rozando ahí una línea complicada. Y permitirnos también derrumbarnos. Yo creo que esta es la parte más importante para mí, que es permitirnos derrumbarnos sin látigo, sin culpa, sin castigo. Está bien venirse abajo, está bien sentirse frustrado, está bien en un momento dado sentir esa impotencia, y cuando lo hacemos desde ese permiso, desde esa aceptación y además dándonos cuenta qué hay detrás, qué necesidad hay detrás, qué es lo que está aflorando dentro de nosotros cuando nos damos ese permiso, se produce la magia. Nos sentimos muchísimo más liberados y además nos permite afrontar ese proceso con mayor calma, más serenidad, más sabiduría, más libertad y sobre todo con más amor y mayor compasión, porque una de las cosas que estoy convencida que, bueno, todos en la vida nos lo pondría muy fácil, pero especialmente a los padecientes de dolor, es la compasión. Esa compasión hacia nosotros mismos y esa compasión también hacia los otros, que a veces pues no nos entienden, que a lo mejor les gustaría, pero igual que a nosotros mismos nos cuesta entenderlo,
pues entender que es normal que desde fuera exista ese desconcierto, esa duda o esa incertidumbre. Así que nada, creo que me he alargado un poquito, pero aquí está un poco mi testimonio, mi experiencia de lo que es vivir con dolor. Deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues una visión diferente de lo que es este proceso, que te hayas sentido acompañado, escuchado o quizás identificado en algunas palabras. Y si eres una persona que no padece este tipo de dolor o que no padece ninguna patología, pues te invito también a tener esa mirada abierta, esa mirada compasiva cuando otra persona te esté compartiendo. No me refiero a que lo puedas entender al 100% porque considero que eso es imposible. E incluso dos personas que sean padecientes de dolor crónico, cada uno lo va a vivir desde su propia experiencia y habrá cosas de uno que no entienda al otro y viceversa. En mi caso hay personas que padecen dolor crónico que no entienden cómo yo puedo estar tan bien. Curiosamente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un padeciente de dolor no entienda al otro? Pues porque al final es algo totalmente personal y va justamente en esa mirada, en ese abrazo, en esa compasión y ese respeto que tenemos hacia los otros, pero también que tenemos hacia nosotros mismos. Ahora sí que sí, ya voy a cerrar el vídeo porque si no me extendería muchísimo. Pues lo dicho, deseo de todo corazón que hayas encontrado en este vídeo pues una visión diferente, alguna idea que te ayude a seguir avanzando en tu proceso. Déjame en los comentarios si hay algo que te haya llamado la atención, que te gustaría aclarar en otro vídeo, o si tienes alguna propuesta para otros vídeos de las temáticas que encuentras aquí en el canal. Me encantará leerte. Y yo por supuesto te doy las gracias, muchísimas gracias por verme, por acompañarte, por sumarte aquí al canal, por compartir mis vídeos. Realmente me hace muy feliz, me siento muy acompañada cuando recibo sus mensajes de cariño. Y yo por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.